Que hoy sí, gracias a ustedes, de verdad, un gran gusto y espero que podamos platicar sobre ese tema que siempre está en agenda, siempre es un momento oportuno, pero creo que ahorita todavía más, a partir de las declaraciones del presidente. Sí, bueno, eh, ya son las 11:20, así que vamos a dar inicio al webinar. Gracias a todos por unirse el día de hoy. Gracias, René, otra vez por estar aquí con nosotros. Eh, Estamos muy emocionadas por lo que nos va a contar hoy. René Novelino tiene una impecable trayectoria. Él es presidente de Asafondos aquí en El Salvador y nos va a estar hablando el día de hoy sobre las pensiones y los fondos de retiro. Así que esperamos que les guste. Y René puede empezar. Ok, si me habilita para poder compartir pantalla, por favor. Ahorita. Ahí está. Ok, gracias. Listo. Ok, estamos entonces. Buenos días nuevamente a todos. Es un gran gusto y un honor. Agradezco infinito la invitación que me han hecho, la iniciativa que tienen. De verdad se necesita a montones que los jóvenes se involucren en temas que aparentemente son de viejos, que aparentemente son ajenos a su realidad, porque hay 50.300 cosas más interesantes que hacer que estar oyendo una charla acerca de pensiones. Así los felicito por la iniciativa y por la paciencia de oír un tema que no es el más sexy del planeta, pero que es fundamental. Y yo, antes de hablar de pensiones propiamente, quiero hablar un poquito de demografía. Unas poquitas láminas, porque creo que es importante que pongamos en contexto por qué a alguien que ahorita está cercano a los 20 años le debería de interesar un tema del otorgamiento de un beneficio a personas mayores de 60. Y la razón principal nos la dice este tipo de láminas que quiero compartirles con ustedes. Ustedes son una generación que están viendo un cambio demográfico exageradamente rápido sucediendo en nuestro país. Y les voy a, esta lámina que les estoy compartiendo probablemente muestra cómo era el mundo cuando sus abuelos estaban jóvenes, en 1950 probablemente, no sé si la matemática da, pero digamos que por ahí, y cómo ha ido evolucionando en el tiempo el tema demográfico en El Salvador. Ustedes habrán escuchado muchas veces que somos un país joven, que el futuro son los jóvenes, lo cual es totalmente cierto, pero El Salvador es un país que poco a poco está envejeciendo. Y ustedes van a ir envejeciendo con El Salvador. Y eso pone una serie de retos que ahorita les parecerán ajenos, insisto, pero que son importantes de ver. Quiero que por favor pongan atención a la secuencia de estas gráficas de distribución de población que ustedes tienen ahí. Ustedes pueden ver cómo en 1950 la distribución de la población de El Salvador era prácticamente una pirámide maya, con una base enorme, es decir, el porcentaje más alto de la población estaba entre 0 y 4 años de edad, y ustedes podrán ver cómo paulatinamente esa pirámide se iba adelgazando hasta llegar a que personas de 60 años o más eran un porcentaje muy, muy pequeño de la población total del país. Era una población eminentemente joven, que tiene sus retos en cuanto a que las familias, estamos hablando de familias que tenían
en promedio 4, 5, 6 hijos, ¿verdad? No era usual, no era inusual que en las áreas rurales incluso estuvieran hablando de 10, 12 hijos. Y ustedes podrán ver que en términos de 60 años, que puede sonarles un montón, pero que en términos de la vida de un país no es mucho tiempo. Miren el cambio demográfico de 1950 al año 2010. Ustedes podrán ver ahí que la base de la, ya digámosle pirámide, por ponerle algún nombre, la base de los niños de 0 a 4 y de 10 a 14, que ustedes pueden ver en esa gráfica del 2010, es decir, los nacidos del 2000 al 2010, en algunos casos, eran menos que aquellos que nacieron en la década de los 90. Los que nacieron en los 90 nacieron generalmente en el boom de la posguerra, cuando en El Salvador hay un optimismo con los acuerdos de paz, se acabó un conflicto de 12 años, de 70,000 muertos, hubo un periodo de crecimiento económico en el que no se ha vuelto a ver entre el 5 y el 6% anual, y en ese contexto de optimismo, ustedes podrán ver que ahí hay una generación, la generación de la gente nacida en los 90, que es la más grande que hay en esa gráfica. Pero acusa ya que las familias, después de ese boom de los 90, ya no están teniendo el mismo número de hijos que se tenía ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90. Muy probablemente ustedes que me escuchan nacieron del 2000 para acá y ustedes ya son generaciones más pequeñas que esas que les estoy mencionando. Miren 2050. Para el 2050 faltan menos de 30 años. Calculen la edad que ustedes van a tener dentro de 30 años. Y ustedes podrán ver que la generación de los 90 va a tener entre 50 y 54 años en el año 2050 o va a tener entre 60 y 64. Va a seguir siendo la generación más grande, pero todas las que vienen detrás, la proyección es que se van a mantener más pequeñas que aquellos que nacieron en los 90. Y más allá de eso, quiero que también pongan atención en el tamaño de las poblaciones de 60 años para arriba y las comparen con 1950. ¿Qué pueden apreciar ahí? Que el tamaño de la población adulta mayor en El Salvador en el 2050 va a ser significativamente más grande que lo que hemos tenido en estos años. Y eso, de cara a lo que vamos a hablar de pensiones, significa un reto importante. Y como ustedes no van a estar en edad de jubilación todavía, sino que ustedes van a estar un poquito menores, ustedes van a ver eso y a ustedes les va a tocar tomar decisiones respecto de cómo se van a financiar las pensiones de una población adulta mayor cada vez más grande. No digamos si ya voltean a ver al año 2100 y miren cómo ya eso ya no se parece para nada a una pirámide, sino de que prácticamente hay una inversión y hay mucha más gente adulta mayor y mucha menos gente joven. Y aquí vamos a hablar de pensiones, pero también me imagino que en este ciclo de charlas alguna vez van a hablar de temas fiscales, de impuestos. ¿Qué significa en una sociedad en que hay relativamente poca gente en edad de trabajar, que tiene que pagar impuestos para sostener los servicios del Estado para una población adulta mayor cada vez más grande? Y tengo además noticias, además demográficas. Este es un cambio generalizado para hombres y mujeres, pero no quiero que dejen de ver siempre que las mujeres tienen una expectativa de vida más grande que los hombres, sobreviven a los hombres. Así que del auditorio de ustedes, las mujeres se tendrían que todavía preocupar más porque van a llegar a más viejitas y tienen, por tanto, que tener claro cómo van a subsistir durante todos los años del retiro. Para seguir hablando de esto, quiero que vean cómo ha caído la tasa de fecundidad en El Salvador de los 80 al año 2020. Es impresionante, se ha cortado prácticamente a la mitad la tasa de fecundidad.
cada vez es más frecuente que amigos de ustedes o un poco mayores que ustedes, de parejas que se casan, que dicen que van a tener un perrijo, pero que no quieren tener hijos, ¿verdad? Lo cual es totalmente legítimo, cada uno puede decidir. Pero cuando ya se miran las cifras a nivel agregado, lo que estamos viendo, y no voy a hacer ningún juicio de valor al respecto, sino de que es una realidad que la tasa global de fecundidad en El Salvador se ha venido reduciendo drásticamente en los últimos años. Y eso está relacionado a una mayor participación de la mujer en la educación. No sé si ustedes saben, pero las mujeres universitarias en El Salvador son como el 52% de la población universitaria. Y adicionalmente, una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo. Esas dos cosas hacen que se postergue la maternidad y obviamente eso tiene un impacto a nivel de las tasas de fecundidad. Por otro lado, hay avances en los servicios médicos que alargan la expectativa de vida. Y una cosa es la esperanza de vida al nacer, que ha ido creciendo en el país, pero otra es el indicador más relevante en el tema de pensiones cuando hablamos de temas demográficos. Yo quiero llamar su atención a un tema. Ahorita en El Salvador, 8 de cada 100 salvadoreños son adultos mayores. 8. En el 2050 van a ser 19. Si ahorita tenemos dificultades para hacerle frente al pago de pensiones de 8 de cada 100, ¿cómo va a ser el reto cuando sean 20% de la población y que vaya creciendo en el tiempo como podemos ver en la lámina anterior? Entonces, para todos los efectos, hay que preguntarse, bueno, cuando yo me retire, ¿cuántos años voy a sobrevivir? Es algo que a ustedes ahorita no debería preocuparles. Pero la gente no tiene claro que una persona que llega a los 60 años de edad, estadísticamente hablando, hoy, con los avances de la medicina, hoy, tiene una expectativa de sobrevida de unos 23 años más. Es decir, el tiempo de la jubilación no es un tiempo corto y eso se va a ir aumentando en el tiempo. Esta es la última lámina con la que los aburro de demografía. La expectativa de vida de una persona de 80 años se grafica acá. En 1950, alguien que tuviera la fortuna de llegar a 80 años tenía una expectativa de vida de 4 años y medio más. En el 2015, una persona de 80 años tenía una expectativa de vida todavía de 8 años y medio. Y quiero que vean ustedes qué va a pasar cuando sea el 2100. Una persona de 80 años van a decir, los 80 son los nuevos 40 o los nuevos 50 porque todavía va a tener un montón de vida por delante. Eso es fabuloso de cara al individuo. Pero la gran pregunta es, si alguien deja de trabajar a los 60 y va a vivir hasta los 95, ¿cómo va a cubrir sus gastos de vida por esos 35 años? ¿Va a tener suficientes recursos ahorrados como para tener una vida digna durante un periodo tan largo de sobrevida? Esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que formular. Y aunque les parezca increíble, esas preguntas ustedes se las tienen que formular desde ahora. Si ustedes se tienen cariño a sí mismos, y supongo que así es, ¿verdad? Si se abrazan en la mañana y se dicen, ay, qué lindo soy, o qué linda soy, ¿verdad? Si ustedes se tienen cariño, tienen que pensar cómo van a vivir con la mejor calidad de vida posible toda su vida. Su juventud, su edad mediana, su edad madura, adulta y su vejez. Toda la vida uno tiene la mala costumbre de comer 3 veces al día. Toda la vida las empresas eléctricas tienen la mala costumbre de mandarle a uno un recibo de luz, de internet, de agua, etcétera. Y uno se tiene que preguntar cómo, sin trabajar, va a tener los recursos para poder seguir teniendo esos gastos de vida en un país que está cambiando demográficamente de forma acelerada. Y esto es una pregunta que quiero dejarla planteada porque la solución a esta problemática,
que ni siquiera es problemática, es una realidad que estamos viviendo, es diseñar esquemas de seguridad social, sistemas de pensiones que respondan a una necesidad de una población que de suyo ya se sabe que va a ir envejeciendo y a la cual hay que darle respuestas adecuadas desde hoy para que cuenten con los recursos suficientes para obtener una jubilación adecuada dentro de 35, 40 o 50 años. Todo lo que se haga o se deje de hacer en pensiones hoy los afecta a ustedes en dos vías. Uno, porque si ustedes se quedan viviendo en este país, ustedes van a pagar la factura de lo que se haga bien y de lo que se haga mal. Primero, por impuestos, contribuciones a la seguridad social, en términos de dinero, a ustedes lo van a pagar. Y segundo, cuando sean adultos mayores, si las políticas han sido adecuadas, también lo van a pagar afrontando un riesgo mayor de pobreza en la vejez. Y como no queremos ninguna de esas dos cosas, yo creo que lo que vale la pena hacer es ponerle foco desde ya a qué se debe hacer en el tema de pensiones para que ustedes tengan la oportunidad de que se tomen las mejores decisiones y no repercuta negativamente en su vida. Los sistemas de pensiones son realidades absolutamente necesarias en todos los países del mundo, porque son los mecanismos que se han creado para afrontar realidades que están frente a nosotros. Nadie se hace más joven cada día que pasa. Nadie. Absolutamente nadie. Y si no nos hacemos viejos es porque nos morimos antes. Y morirse antes, ahorita para ustedes es ajeno porque no tienen hijos, pero para una madre de familia o para un padre de familia, una de las peores pesadillas que uno se puede formular es morirse y que sus hijos estén chiquitos y queden desprotegidos. Entonces, son realidades que suceden, que nadie las quiere hablar, porque hablar de vejez, hablar de enfermedad, de discapacidad, hablar de muerte, son temas que naturalmente los necesitamos, y los jóvenes con mucha más razón porque es una realidad que les es ajena. Pero los sistemas de pensiones se crean porque esas necesidades existen. Nos gusten o no nos gusten, son realidades. Y como les digo, todos vamos transitando a ser más viejos, o todos podemos tener una enfermedad o un accidente que nos dé una discapacidad y no nos permite seguir trabajando. Y todos, y el COVID nos lo demuestra, todos somos susceptibles a enfermarnos y a morir de la noche a la mañana, aun cuando no esté planificado, o en un accidente automovilístico o de cualquier otra manera. Por tanto, hay que dar una respuesta adecuada a esos riesgos que están ahí. Y la forma, insisto, de hacerlo es a través de la creación de sistemas de pensiones que tienen por objeto prevenir el riesgo de pobreza en las etapas vulnerables de la vida. Entendiendo vulnerabilidad, la vejez, porque ya no tengo fuerza física para poder seguir trabajando, una discapacidad que me impida o me dificulte gravemente trabajar también, o el caso del fallecimiento del sostén principal de la familia que aportaba para el bienestar del grupo familiar. En El Salvador, sistemas de pensiones contributivos, es decir, en los cuales hay un esquema en el que uno paga una cotización mensual como un porcentaje de su salario, existen desde 1969, que fue creado el sistema de pensiones del Seguro Social. 6 años más tarde se creó otro sistema de pensiones, el del INPEP, y solo para aclararles, en ese entonces el Seguro Social solo cubría a empleados del sector privado y el INPEP se creó para darle cobertura de pensiones a los empleados del sector gubernamental. Esas entidades trabajaron de forma independiente casi por 25 años, en el caso del Seguro Social, y en los 90 hubo un cambio importante del sistema de pensiones en El Salvador y surgieron las AFP, que ustedes seguramente han escuchado nombrar, que son entidades privadas que también administran un sistema de pensiones, sobre los cuales quiero darles algunos elementos. El tiempo no da como para que hablemos
extensamente y la idea es que ustedes tengan una base de comparación y de comprensión de cómo funcionan los sistemas de pensiones y qué implicaciones tienen para ustedes. No se van a cortar la pena, es cortito esto, ¿verdad? Fundamentalmente, cada país puede decidir según su realidad qué diseño le da a los sistemas de pensiones. Lo que sí es una realidad universal es que prácticamente todos los países del mundo tienen sistemas de pensiones. Y otra realidad bastante común es que contribuir o cotizar a esos sistemas de pensiones es obligatorio. Y les voy a explicar por qué. Resulta que todos los seres humanos somos miopes, no por problemas oftalmológicos, sino porque nos encanta ver el corto plazo. Somos muy buenos viendo lo que va a pasar mañana, pensando qué van a hacer el fin de, ¿verdad? Pero es mucho más difícil enfocarse y decirle a alguno de ustedes, mire, ¿y qué va a estar haciendo usted dentro de 25 años? Es mucho más fácil responderse del corto plazo. Y por tanto, cuando a alguien le dice, mira, voluntariamente ahorrar para cuando tengas 60 años, que tengas plata y tengas dinero guardado para tener una buena jubilación, cualquiera de ustedes diría, estás loco, yo esa plata la necesito hoy, ¿ya? Para ir a estudiar o para ir a vagar, para lo que quieran, pero la necesito hoy. Entonces los estados vienen y obligan al individuo a ahorrar o a contribuir en un sistema de pensiones porque sabe que de forma voluntaria casi nadie ahorraría para la vejez. Ahora, ¿qué esquema se usa? Bueno, yo les voy a plantear las realidades de cómo ha funcionado en El Salvador. En el caso del ICE y el INPEP, el sistema que ellos administraban es el que en la jerga de pensiones se conocen como sistemas de reparto. Se los explico así como muy rápidamente. En un sistema de reparto se basa en que la población joven cotiza a una entidad pública, llámese Seguro Social, llámese INPEP. Esta entidad pública administra un fondo común, lo que usted aporta no es suyo, va a un fondo común y de ese fondo común se pagan los gastos de administración de esa entidad y se le pagan las pensiones a la gente que ya está retirada. Entonces, me voy a regresar acá. Cuando tenemos una realidad demográfica como la de 1950, en la que usted tiene un montón de gente joven en edad de trabajar y tiene bien poquitos viejitos en edad de estar pensionados, bueno, un sistema de reparto recibe los suficientes recursos en el corto plazo para pagar la planilla de los pensionados porque hay muchísima más gente joven que pensionada. El problema es que en el tiempo esa realidad demográfica va a cambiar. Y en el caso de El Salvador, aparte del hecho de la caída de la tasa de fecundidad desde los 80, si ustedes recuerdan la lámina, sucedió otro elemento importante. La guerra hizo que la gente emigrara de El Salvador. Y se habla de una diáspora de millones de personas, sobre todo en Estados Unidos, ustedes lo han escuchado. Y esas personas que emigraron son personas mayoritariamente jóvenes en edad de trabajo. Y eso fue veneno para el sistema de pensiones basado en reparto en El Salvador, porque lejos de generar reservas para respaldar el pago futuro de las pensiones de aquellos que iniciaron jóvenes, pero con el paso del tiempo adquirían el derecho a estar pensionados, lejos de generar reservas, lo que generaron fue un déficit, porque no recaudaban el suficiente dinero para pagar la planilla de los pocos pensionados del principio y guardar suficientes recursos para todos los que vienen detrás. Entonces, cuando una entidad pública no es capaz de cubrir sus propios compromisos, que era el caso del ICE y el INPEP, quien termina pagando la factura es el Estado. Pero el Estado no tiene recursos propios, como ustedes bien saben, sino que el Estado lo que recibe es el dinero que los ciudadanos pagamos como impuestos. Entonces, en un sistema de pensiones deficitario, todos
impuestos, terminamos pagando esos déficits. Y eso, ese déficit de operación del ICI y el IP, para que ustedes tengan una idea, se calculó en los años 90 que habían acumulado, después de 25 años de funcionamiento, un déficit de 11,000 millones de dólares, que para aquellos de ustedes que están más familiarizados con términos económicos, representaba más del 60% del PIB de El Salvador en ese momento. Es una deuda enorme que no se ha terminado de pagar, de la que todavía está vigente y que incluso ustedes van a terminar pagando por decisiones que se tomaron en 1969, para que lo tengan claro y ya lo vayan anotando en las deudas que tienen, ¿verdad? Vista esa realidad y ese déficit que estaba acumulando el ICI y el INPEP, en los 90 se decidió hacer un cambio radical de sistema y establecer un nuevo modelo. Y ese nuevo modelo es un sistema de ahorro individual en el que el Estado lo sigue obligando a usted a cotizar, pero ya no va a un fondo común administrado por una entidad pública, sino que va a una cuenta de ahorros que está a nombre de Alexia Varillas, por ejemplo. Y Alexia Varillas, cuando cotiza mensualmente, no va a un fondo común, sino que es un depósito a una cuenta de ahorros propia que tiene como fin único acumular plata para que cuando Alexia tenga la edad de jubilación, se le pague su pensión con el dinero que ahorró en esa cuenta. ¿Ya? Entonces pasa de ser un fondo común a un fondo individual. La pensión en el caso de un sistema de reparto se calcula con base a una tabla que dice, mire, si alguien cotizó 25 años, le toca X porcentaje de su salario. En este otro esquema, yo voy a recibir una pensión en función del dinero que yo he sido capaz de ahorrar a lo largo de toda mi vida laboral. No depende de una tabla, depende de mi ahorro. ¿Por qué depende de mi ahorro? Porque en este esquema no se puede pagar pensiones por encima del dinero que está respaldado. Y por tanto, no se pueden generar déficits como en el anterior sistema, ni nadie termina pagando la pensión de Alexia, sino que Alexia se paga su propia pensión. Son dos esquemas bastante diferentes en ese sentido. Y el sistema antiguo en breve, el problema principal que tuvo es que no acumulaba la reserva suficiente, porque había un desequilibrio, es lo que pretendo mostrar con la lámina, había un desequilibrio entre el dinero que recibía versus las obligaciones que adquiría en virtud de esas cotizaciones. Y el problema principal de ese desequilibrio es que, como dicen los economistas, no hay almuerzo gratis. Si hay un desequilibrio ahí, alguien lo va a terminar pagando. Y ese alguien son todos los ciudadanos del Salvador. Porque si esas entidades acumularon deuda, al ser entidades públicas, vuelvo a insistirlo, alguien tiene que pagar la factura. Y ese alguien somos nosotros los ciudadanos. Entonces, a nivel individual es súper chivo, que no sé, chivo ya no es una palabra que quiero usar, es súper bueno que alguien le ofrezca a usted, mire, si usted trabaja 25 años, yo le voy a dar una pensión del 70% de su salario. Eso a nivel individual suena fabuloso. El problema es que haya dinero para respaldar eso, porque si yo no he aportado para tener una pensión del 70% de mi salario, alguien más me va a tener que pagar a mí esa pensión. Y la pregunta ahí es si eso es correcto, justo y ético, ¿verdad? Entonces, el tema de fondo en el nuevo sistema de pensiones, nuevo digo, pues del 98 para acá, ustedes, nuevo algo del 98, ya lo vean, ya algo viejito, ¿verdad? Cada persona es propietaria de su cuenta. La pensión se paga con dinero, no con una promesa estatal, sino que con el dinero que usted acumula en su cuenta. Y usted, como dueño de esa cuenta, tiene full acceso a la información sobre el ahorro que tiene acumulado. El ahorro no se guarda debajo de un colchón, sino que por mandato de ley tiene que ser invertido en la bolsa de valores con el objeto de que usted no solo tenga el capital que usted aportó, sino que también los rendimientos generados de la inversión de esa.
Entonces, esa es como, digamos, las grandes características. Ahora, ¿cuál es el reto en un esquema de ahorro individual? El reto es que yo cotice de forma regular, es decir, que entre capital a esa cuenta de ahorros y que ese dinero rinda una tasa de interés lo más alta posible. Y aquí es uno de los retos principales en El Salvador, porque tenemos un régimen de inversiones para los fondos que administran las AFP bastante restrictivo que impide que se genere una tasa de rentabilidad adecuada en el tiempo. Y ustedes, si han llevado matemática financiera en algún momento del tiempo, o aunque no lo hayan llevado, es algo intuitivo. Si yo pongo $1 a trabajar a una tasa de interés del 4% por 20 años, no voy a tener el mismo nivel de dinero que si ese dólar se pone a trabajar al 5% o al 6%. Y como mi pensión va a depender de lo que yo tenga ahorrado, mi pensión es sensible a que yo cotice de forma regular y mi pensión es sensible también a la tasa de interés que yo pueda generarle a mi dinero, y ustedes podrán ver cuán mayor puede ser la pensión de una persona en un horizonte de 25 y 30 años si se le pone a trabajar a diferentes tasas de interés. Entonces, entre más tasa de interés genera tu ahorro, mejor es tu pensión. Y ese es el reto en un esquema de capitalización individual. Entonces, quiero como contrastar para ya ir terminando porque sé que el tiempo es oro. El reto principal de un sistema de reparto es el cambio demográfico que estamos viendo. En una realidad en que el número de jóvenes en edad de trabajar se va reduciendo cada vez más y el número de adultos mayores se va aumentando, esto es un reto para cualquier sistema de reparto basado en el hecho de que los jóvenes le paguen a los viejos la pensión. Y es un reto también de cara al pago de impuestos, y se los quiero señalar clarito a ustedes porque ustedes son los elegidos de los dioses para pagar esa factura. El segundo es la insostenibilidad para las finanzas públicas de estar cubriendo déficits. El sistema de seguridad social debería de ser sostenible por sí mismo y no estar sujeto a transferencias del Ministerio de Hacienda. Y tercero, tampoco debería de estar sujeto a vaivenes políticos de que alguien decida una cosa, que después se decida otro, o que el dinero no se utilice para pagar pensiones, sino que se utilice para pagar otras cosas. Y en los retos del sistema de capitalización es que, si bien es 100% sostenible, para que funcione verdaderamente para un trabajador, este tiene que cotizar de forma regular y su dinero tiene que estar invertido para generarle la mayor rentabilidad posible. Si falla en cualquiera de estas dos premisas, es muy probable que el trabajador, al llegar a la edad adulta mayor, no tenga suficiente ahorro propio como para respaldar una pensión adecuada, y eso hay que decirlo también. Tercero, siendo dinero propio de cada uno de los afiliados a las AFP, se le debe dar certeza jurídica de que ese ahorro esté protegido. Desafortunadamente, siempre hay riesgos políticos acechando, porque ahorita el ahorro para pensiones de los salvadoreños afiliados a las AFP son 13,000 millones de dólares. Esto es más del 50% del PIB del Salvador. Y es una cantidad de recursos que a cualquiera le hacen ojitos, ¿verdad? Entonces, cuarto y último tema, vamos a vivir más tiempo, la expectativa de vida es más larga y eso obliga a que las personas ahorremos más a lo largo de nuestra vida laboral activa. Porque si no, corremos el riesgo de que, aunque es una bendición vivir más, si no hemos ahorrado lo suficiente como para cubrir una sobrevida como pensionados mayor, vamos a afrontar el riesgo de pobreza en la vejez. Para la última lámina ya, para ir concluyendo, El Salvador en términos demográficos ha cambiado y va a seguir cambiando muy rápidamente, y ustedes son protagonistas de ese cambio. Actualmente los sistemas de reparto ya afrontan desafíos con la realidad demográfica de ahorita, pero cuando dentro de 40, 45 años, cuando usted llegue a la edad adulta mayor, va a ser casi imposible para un sistema de pensiones de reparto ser viable, porque va a haber mucha menos gente joven cotizando y mucha más gente adulta mayor. Por el otro lado, para fortalecer el funcionamiento de un sistema de ahorro individual, lo que hay que hacer es asegurar que la gente tenga trabajo, que cotice de forma regular y que ese dinero que ahorra genere el mayor rendimiento posible.
Y quiero dejarles esta reflexión. Todo lo que se haga o que se deje de hacer hoy en el tema de pensiones tiene implicaciones directas en la calidad de vida de ustedes a futuro. Este no es un tema de viejos, este es un tema de todos y particularmente de jóvenes, porque antes de que ustedes empiecen a trabajar, yo les recomiendo, hagan un plan de vida. Pregúntense cómo quieren vivir su vida y planifiquen sus acciones de cara a cómo quieren ustedes vivir. Ahorren desde el primer día que tengan ingresos laborales, ahorren un poquito, porque el dinero que ahorren cuando estén jóvenes va a ser su garantía de un mejor futuro cuando estén ya adultos. Muchísimas gracias por la atención y quedo a sus órdenes para preguntas. Muchísimas gracias por su presentación, René. Sé que muchísimos hemos aprendido y tenemos una pregunta de la audiencia que dice, ¿podría explicar de manera sencilla los cambios que quieren ser realizados por el gobierno sobre los sistemas de pensiones y cómo podría afectarnos? Tengo que ser muy honesto, el gobierno no ha dado ningún detalle de qué contendría la reforma, salvo lo que mencionó el presidente de que quiere mejorar el monto de las pensiones. Nosotros en particular vemos como muy positivo que se hable de aumentar el monto de las pensiones. Sin embargo, hemos señalado también que es importante que si se va a aumentar, que si se va a discutir el aumento de las pensiones, que se diga cuál es la fuente de financiamiento sostenible de eso. Porque no se puede aumentar sin tener un respaldo. Y en el contexto fiscal de El Salvador tan retador, no terminamos de ver por dónde puede haber una fuente de financiamiento sostenible para ello. Sin embargo, insisto, como idea me parece y nos parece que es un tema súper importante porque toca la vida de la gente. Desafortunadamente no puedo responder sobre políticas específicas porque no tenemos conocimiento y de hecho estamos solicitando reuniones a fin de poder saber qué es lo que el gobierno va a proponer al respecto. Bueno, muchísimas gracias por contestar esa pregunta y le agradecemos por su presentación. Ha sido un honor poderlo tener como nuestro speaker en el tema de las pensiones. Muchísimas gracias. Y a nuestra audiencia también muchas gracias por unirse con nosotros el día de hoy. Los queremos invitar a que se unan a nuestra siguiente charla, que será sobre las criptomonedas. Esta será el próximo lunes será a las 11:10 a.m. y los queremos invitar a que nos sigan en Instagram y si quieren visitar nuestro sitio web. Esta grabación siempre estará en nuestro canal de YouTube. Otra vez, muchísimas gracias, René. Ha sido un placer tenerlo como speaker. Gracias a ustedes. Pasen feliz día. Muchísimas Gracias, René. gracias. Adiós. Chao.